Bueno, ustedes saben, Laura es esencialmente una gran reportera, lo que se llama en nuestro oficio una reportera, una cronista del terreno, es decir, una testigo incansable en la primera línea de fuego. Sus crónicas, entrevistas, perfiles, artículos, sus libros políticos son aproximaciones profundas a fenómenos, a personajes que en el puro presente van haciendo la historia. Su notable éxito como reportera de actualidad se debe, esta es la clave, al tesón y a la disposición desprejuiciada por entender, pero secretamente también a la empatía que logra con sus figuras y las situaciones, la empatía que también desarrolla con las situaciones que debe cubrir. También se debe a su intuición femenina, algo muy importante, y sobre todo al conocimiento emocional que Laura fue adquiriendo a lo largo de los años. Este último insumo, fundamental para su trabajo, es producto, en realidad, de una búsqueda incesante de sí misma, que resulta, me parece a mí, su aspecto más interesante y desconocido. Durante décadas, casi desde la adolescencia, Laura necesitó pensar el mundo y su propio destino mientras anotaba impresiones y anécdotas de la vida cotidiana en decenas de cuadernos, en diarios personales, y mientras participaba de toda clase de terapias, bien porteña, ¿no?, de Villa Freud, toda clase de terapias individuales, grupales, dialogaba con especialistas, frecuentaba lecturas heterodoxas y compartía con otros sufrientes la reflexión psicológica y la experiencia de vivir. Es inusual en un periodista político encontrar a alguien que haya desarrollado este camino al mismo tiempo que se dedicaba al otro, que es muy absorbente, que crea burbujas de sentido, ¿no?, que te mantiene agarrado profundamente a la materia. Es totalmente inusual, una especie de doble vida. En esa segunda vida, ella desarrolló algo que sería una herramienta fundamental para su trabajo. Esa inmersión en los mecanismos secretos de la emoción y los sentimientos le permitieron a su vez iluminar efectivamente mejor la política, puesto que esta última materia no solo está hecha, como tendemos a creer habitualmente, de tácticas partidarias, de ideologías, de negocios, de racionalidad, digamos. Se supone eso, pero no es tan así, no es solamente eso, ¿no? A la política la dirigen hombres y mujeres de carne y hueso, y ellos están construidos, contaminados por sus prejuicios, por sus aversiones, sus contrasentidos, sus sentidos secretos, sus supersticiones familiares y culturales. Testigo tantas veces de la vida pública, Laura se convierte ahora en una sorprendente testigo de la vida privada. La idea, algunos de ustedes la habrán escuchado incluso, tal vez ni la recuerden, la verdad que surgió en el aire. Siempre dice la Nata que en la radio la creatividad se encuentra en el aire, ¿no? Yo cuando empecé con él quería, a la manera de mi trabajo en los diarios o en las revistas, quería organizar secciones, tener pequeñas ideas, tener esto, aquello, y la Nata dijo, la creatividad, en la radio la creatividad se encuentra en el aire. Nosotros nos encontramos en el aire, todos juntos, nuestro productor Manuel Amor, que debe andar por aquí, Laura, Guido y yo,
nos encontramos de pronto con esto. En pensándolo bien, y se transformó de pronto en una sección clásica de los viernes a las 21 horas, que la verdad que es seguida por muchísima gente, con entusiasmo, miles y miles de oyentes, muchos que se comunican luego, que hay una enorme devolución, ¿no? La reportera se atrevió a exhumar entonces sus cuadernos íntimos, a reelaborarlos. Esto hay que aclararlo bien, tuvo que cambiar nombres y circunstancias. No hay otra manera de narrar esas verdades profundas e indecibles de la intimidad, ¿no? A mí me contaban muchas veces, yo te cuento mi historia de amor. Y a los 10 minutos me decían, che, no vas a contar esto con mi nombre, no vas a decir que soy médico, no vas a decir que vivo en Buenos Aires. Entonces, una y otra vez, para contar la verdad había que ficcionalizar y cambiar las circunstancias, y hacer un poco de literatura, que es toda una paradoja, hacer literatura para contar la verdad pura, digamos, ¿no? Tuvo que hacer algo de esto Laura para contar la vida privada. Un procedimiento muy interesante. El resultado es un libro conmovedor. Lo estuve leyendo, algunos de ustedes lo habrán oído en estos días, ¿no? Y es un libro tremendamente profundo, ameno, tiene la simpleza y a la vez el calado profundo, ¿no? Cuenta la intimidad, la cuenta en serio. Muchísima gente escribió, dijo que se sentía asombrada por las revelaciones íntimas que encontraba en estos asuntos. Bueno, se encontraba a sí misma, ¿no? Personas que se reconocían en dramas familiares o amorosos, en frustraciones, en malentendidos, en celos, dolores, envidias, en esos hilos invisibles que suele mantener a los seres humanos cautivos de sus deseos más legítimos e inconfesables. Aquel significó en efecto el embrión de lo que luego fue ampliado, enriquecido y reescrito y que ahora se presenta en forma de libro, se llama Los Cuadernos de Laura, se publica en la editorial Sudamericana. Vale la pena meterse en sus apetitosas páginas de calado profundo. Allí estamos agazapados en nuestra secreta vulnerabilidad todos nosotros. Gracias Laura por haberlo escrito. Supongo que muchos se preguntarán por qué Andrea Frigerio, una actriz, está acá sentada al lado de Laura y al lado de Jorge, hablando de este nuevo libro de esta autora que nos tiene acostumbrados a escribir libros de política y hoy nos sorprende con este libro que tiene que ver con los vínculos entre personas. ¿Por qué estoy acá? Yo primero fui oyente de Laura, me hice fan, después lectora de sus libros, después lectora de sus artículos en el diario y finalmente coincidimos en un programa de televisión el año pasado y eso nos hizo conocernos un poquito más. Somos amigas nuevas. Sin embargo, sentirla a Laura vibrar al lado mío me hizo darme cuenta que todo lo que yo imaginaba, presentía de ella a través de su voz, a través de sus palabras, de su prosa tan clara, simple, ágil, era verdadero, era lo que Laura después me transmitía cuando hablábamos un ratito antes de empezar el programa de televisión o después de haberlo hecho. Haber sido convocada por ella para presentar el libro, para mí es un honor. Me siento de verdad un poco intimidada por estar al lado de dos personas cuyas palabras normalmente y continuamente durante día a día a través de la radio se expresan con tanta claridad y pueden a través de ellas manifestar sus emociones y sus sentimientos y ustedes los escuchan como los escucho yo seguramente, embelesados.
Le contaba hace un ratito a Jorge que me pasa casi a diario que vuelvo de la grabación, como una actriz que soy que trabaja todo el día en otros personajes, y me encuentro escuchándolos a ellos en la radio y llego a mi casa y no puedo bajarme del auto y quiero quedarme hasta el final, hasta que finalmente, bueno, llega la hora de comer, a lo mejor tengo a alguien en mi casa esperándome para comer y me tengo que bajar y prometo que lo hago pensando que me hubiese gustado quedarme un rato más escuchándolos. En Laura siento una mujer aguda, profunda, pero la descubrí a través de las páginas de este libro valiente, muy, muy, muy valiente. El primer capítulo de este libro, que es un libro de cuentos, dicho sea de paso, creo que escribir cuentos creo que es el género más difícil de todos, porque uno seguramente, y eso lo dirá ella, tiene la tentación de desbocarse y de escribir, y finalmente el cuento se hace tan largo que fracasa como cuento. Sin embargo, acá los cuentos son cortos y profundos, y a través de sus páginas uno logra encontrarse con uno mismo, interpelarse, modificarse, perfeccionarse. Especialmente el primer cuento, donde Laura cuenta sin eufemismos y sin cambiar nombres su vida, o el comienzo de su vida. Un cuento que te hace, por lo menos a mí, al final de cada párrafo, volver a cerrarlo y ver la tapa. Porque en la tapa la vemos a Laura chiquita y a su mamá. Y a partir de ese cuento, que uno la conoce más a Laura, entra en la infancia y entiende cómo el resto de los cuentos se fueron cocinando a fuego lento y con esta profundidad. A partir de ese cuento, uno no puede dejar de leer este libro, uno queda atrapado. Te agarra del cuello y no te suelta, como se dice normalmente cuando un libro es hipnotizante como este. En mi caso particular, que estoy acostumbrada a hacer personajes y meterme en la vida de otras personas e interpretarlas y decir palabras de otros, esto de presentar un mundo verdadero, porque esto es un mundo, como decía Jorge, han cambiado algunos nombres, pero las historias son verdaderas, de vínculos, me invita a imaginarme como cada una de esas personas que está viviendo cada circunstancia y me enriquece como persona. Así que bueno, creo que entrar a leer este libro, como pasa siempre en todos los libros, pero en este libro especialmente, es entrar a uno de los mejores viajes que uno puede hacer, que es el viaje hacia uno mismo, hacia conocerse, hacia interpelarse y hacia verse en cada una de estas circunstancias de cada lado del vínculo. Así que yo quiero agradecerle a Laura porque después de haber leído este libro soy mejor persona. Muchas gracias. Me cuesta, después de escucharla a Andrea y a Jorge, Andrea me emocionó mucho con sus palabras y estoy muy agradecida que estén los dos acá. Voy a empezar agradeciendo. En realidad pensaba hablar sin machete, pero como estoy muy emocionada y yo me suelo dispersar, me escribí un machete para ir chusmeándolo cada tanto. Primero me gustaría empezar con los agradecimientos. ¿Se escucha bien acá o hay un poquito de eco? ¿Está bien? Bueno. Ella se trajo un machete porque habla poco. No, yo les cuento Entonces, por qué. Me traigo un machete porque Fernández Díaz me dice que no trae machete y después vuelve viene con todo el machete. Entonces digo, bueno, para estar en igualdad de condiciones me traje mi machete. Quería decirles entonces, me gustaría primero agradecer, porque creo que cuando uno agradece se multiplican los dones de la vida, ¿no? En vez de ver el vaso medio vacío, vemos el vaso medio lleno. Y tengo mucha gente a la cual agradecerle. Primero a Sudamericana, que es la editorial que me viene acompañando en la publicación de todos mis libros. Este es un libro muy especial porque está parte de mi vida ahí y parte de la vida de muchísimas personas que yo conocí a lo largo de mi vida. Es un libro que refleja mi mundo afectivo, pero como decía Andrea recién, en donde hay historias verdaderas. Todas las historias son verdaderas,
de gente que yo he conocido a lo largo de mi vida y que atravesó diversas situaciones. Y bueno, era un libro distinto para publicar y tuve todo el apoyo de Sudamericana, que es una editorial plural que publica diversas cosas, sobre todo de su director editorial, de Juan Boido, que le agradezco muchísimo su acompañamiento, su afectividad, a Glenda Beites, que es mi editora, a Radio Mitre, que es donde surgió estos cuadernos como una sección de radio, que entiendo que muchos oyentes de Radio Mitre, esa radio que queremos tanto, están hoy acá presentes. A Jorge Fernández Díaz, que es su programa y creó este espacio creativo para que surjan los cuadernos en nuestra hora no política, que ahora les voy a contar un poco cómo fue que surgió. Obviamente Andrea, lo que ustedes ven de Andrea es que es una diosa, una de las mujeres más hermosas de la Argentina, pero lo que no saben es que es una diosa por dentro, y eso es lo más importante. Y yo le agradezco mucho que ella esté hoy acá. Y le quiero agradecer, no sé si está por ahí, al señor Manuel Amor, que es, ¿está por ahí el señor Manuel Amor? No sé si está por ahí, pero es productor de nuestro programa y tuvo mucho que ver con la creación de estos cuadernos porque le dio forma de sección. Quiero agradecer también a mi hija Camila, porque los cuadernos hablan de la maternidad y yo creo realmente que las madres que cumplimos un rol tan importante, nos tenemos que sanar para ser madres, porque yo cometí muchos errores como madre y también aprendí muchas cosas. Y ese aprendizaje está en los cuadernos. Le agradezco a mi tía madre, que está ahí, mi tía Ida, a muchos miembros de mi familia, estoy viendo a mis primos sentados, y les agradezco mucho a mis amigas que están presentes. Yo creo que las amigas, voy por varias familias, ¿no? El periodismo es una familia, la familia de sangre y las amigas. Las amigas para mí fueron muy importantes, son las protagonistas solapadas de este libro. Muy importantes fueron desde mi adolescencia. Creo que las mujeres especialmente, sobre todo cuando nos ponemos más grandes, ¿no? Entramos en la tercera edad, la cuarta edad, como las mujeres vivimos más tiempo, nos quedan las amigas, ¿no? Y esas amigas son las que nos sostienen al final de nuestras vidas. Bueno, a mí me sostuvieron siempre y todas las historias están atravesadas por esas amigas, hermanas que tuve y tengo el privilegio de tener. A ver, ¿por qué yo escribo estos cuadernos, que es un libro no político, un libro sobre la vida, sobre el amor, sobre la resiliencia, en un año político, ¿no? Muchos me preguntan, pero ¿esto le hace bien a tu carrera? ¿Te parece? ¿Estás segura? Y lo primero que yo tengo para decirles es, la verdad es que yo tenía muchas ganas de escribir este libro, lo hice siguiendo mi corazón, los cuadernos hablan de seguir el corazón. Creo que es un aporte, humilde aporte a esta sociedad que está tan enojada, que nos cuesta tanto resolver conflictos, que estamos tan agresivos muchas veces, que tenemos tanto miedo, tanta incertidumbre frente a lo político, ¿no? Me parece que estos cuadernos son, primero, es el libro que más me gustó escribir, el que más disfruté escribir. La verdad es que yo padecí muchos mis libros políticos que tuvieron mucho éxito. Macri fue el libro Macri, ¿no? Fue el libro más vendido del 2017, pero yo padecí mucho escribiéndolo, es muy trabajoso escribir un libro. Y lo disfruté mucho, lloré mucho, me reí a carcajadas, pensaba que esto le podía servir a la gente que lo leyera, que le podía cambiar cosas, no por mí, la verdad que no por mí, por lo que yo dijera, sino porque en este libro yo recojo historias de mucha gente que yo conocí en mi vida y que puso en juego recursos para enfrentar adversidades, para ser mejores padres, para relacionarse mejor con las parejas, con el sexo, con el ocio, con la felicidad que nos cuesta tanto, que aprendió a trascender miedos. Es un libro que habla sobre la resiliencia, esta palabrita que está tan de moda y que muchas veces se confunde con la resistencia. Bueno, la resiliencia no es resistencia, es fortalecerse
con los momentos difíciles, con las adversidades, con las separaciones, con las muertes de un ser querido, bueno, con las dificultades económicas, que este país ha tenido tantas dificultades económicas, hay gente que ha perdido tantas cosas, ¿no? Con tantas crisis que hemos tenido a lo largo de tantas décadas. Entonces, lo escribí por eso, porque creo que esto puede ser un aporte no político en un momento político e importante y trascendente de la Argentina, y porque creo que aborda los dilemas que nos importan, los que nos importan en la vida. Y también quiero contarles que en realidad no estoy haciendo algo muy distinto a lo que yo hago en el periodismo político. Un poco Jorge lo contaba. Yo soy una analista política, la verdad es que yo considero que no soy una analista política clásica, incluso en mis columnas políticas en La Nación o en mis libros políticos. En general ustedes saben que los analistas políticos son varones, la mayoría. Entonces yo siempre quise que se notara que yo soy una mujer escribiendo política. Y para eso yo elegí incluir las emociones, ¿no? Yo creo que no se entiende a Cristina Kirchner, no se entiende a Mauricio Macri si uno no se mete en las vidas personales de esos presidentes, ¿no? Expresidenta en el caso de Cristina Kirchner. El resentimiento de Cristina Kirchner no se puede entender si uno no se mete en su infancia. No se entiende, no se entiende. Es como un cuadro que vos pintás y le faltan colores. Y lo mismo Macri, la decisión de ser presidente no se entiende sin la relación con su padre, sin lo que le pasó en la vida. No se entiende cómo ese hombre es presidente, cómo ese hombre se envejeció, no sé, 20 años por estar ahí, pudiendo estar en otro lugar. Si no te metes en su vida, no se entiende sus decisiones políticas. Más allá de, obviamente, que muchas decisiones, yo a veces me río porque leo columnas políticas muy sesudas, con muchos razonamientos y por qué fulano, tal dirigente político, tomó tal decisión. Y como yo conozco la historia, muchas veces esa decisión, la historia, el entramado político, el backstage de la política, se tomó porque fulano está resentido con Mengano hace muchos años por algo que pasó. Y esa es la razón fundamental de por qué tomó esa decisión. Entonces la política también está hecha de esas cosas. Si yo en los libros anteriores era testigo de la vida pública, en este libro me hago testigo de la vida privada. Y le pongo una camarita al alma de las personas. ¿Por qué surge esto? Bueno, yo, como Jorge contaba antes, bueno, en mi infancia, cuento en el primer capítulo una historia muy fuerte de mi infancia, que es el accidente de mi mamá en auto. Mi mamá viajaba en una ruta para festejar mi cumpleaños, cuando yo iba a cumplir 7 años, y se mató en un accidente. Ese trauma en mi vida, obviamente marcó mi vida, pero a la vez me dejó muy curiosa sobre los vínculos, sobre por qué me había pasado esto, sobre por qué pasan estas cosas. Y empecé a leer mucho y obviamente sentí en mi adolescencia que si yo no curaba esa herida, si yo no me sobreponía de ese trauma, yo no iba a poder tener una buena vida. Esa es la verdad. Yo creo que si nosotros no curamos nuestras heridas, nos volvemos resentidos. Tenemos muchos ejemplos de eso. En la política lo tenemos. Y no iba a poder hacer lo que yo quería hacer, no me iba a poder desplegar, no iba a tener una vida feliz. Así que la verdad es que lo tomé como si tuviera una enfermedad física y empecé a sanar mis heridas a través de muchísimas terapias, a través de muchísimas lecturas. Participé muchísimos años de mi vida de innumerables grupos terapéuticos, terapias individuales. Ahora estoy muy copada con las terapias alternativas, con las constelaciones familiares, bueno, con todo lo que me pudiera ofrecer sanar eso. Y ahí conocí muchísima gente, a la vez de que incorporé muchos recursos de vida. Pero lo más importante, vi recursos de vida de otras personas, que son los que escribí. A ver, me pasó un poco como cuando yo escribí Las Jefas. Yo escribí un libro en el 2009 que se llamó Las Jefas. Eran 12 mujeres líderes que yo fui a entrevistar y esas mujeres líderes habían armado un manual, una especie de know-how propio
en donde contaban cómo habían llegado a un lugar imposible para una mujer. Entonces, yo como testigo, como periodista, dije, yo quiero armar un libro que sea un manual para mujeres para ayudarlas a llegar a los lugares donde quieren llegar, en sus empresas, en sus vidas, en sus emprendimientos. Así surgió Las Jefas y así surgió este libro. Yo quiero contarles, compartirles este camino que yo transité a lo largo de mi vida para que le pueda servir a la gente para mejorar un poquito algo de su vida. Quiero decirles que yo no me considero ejemplo de nada, soy una caminante, soy una persona igual que ustedes, que incorporó algunas de esas cosas, me faltan muchísimas. Creo que desde donde yo partí, con mucha desventaja en mi vida, me han servido muchísimas de estas cosas, porque por eso estoy acá, pero no me propongo como ejemplo de ninguna cosa. Jorge a veces me dice, no, pero vos sos un desastre, me dicen algunas veces, ¿no? O, digo, en el sentido de que yo por ahí me preocupo mucho, o que tengo miedos, y yo lo que le digo es, pero vos no sabés cómo sería si yo no hubiera transitado este camino, ¿no? El tema es de dónde uno está partiendo. Así que bueno, en el momento en que empezamos a buscar secciones de radio, todo ese camino que yo había transitado vino a mí y sentí que tenía la oportunidad de salir del closet de algún modo, de poder mostrar ese aspecto que yo no había mostrado. El programa Mitre me lo permitió. Empecé a contar esas historias, obviamente transfiguradas, cambiándole los nombres de los personajes, porque no iba a exponer a mis amigos ni a compañeros míos de un grupo que yo había compartido. Le cambié los nombres, le cambié las circunstancias, le cambié algunas actividades, pero no cambié la historia real. Estas son historias reales, absolutamente verdaderas, desde su resolución y desde su desarrollo. Y me parece importante destacar que son historias verdaderas por la identificación, porque creo que uno se identifica con otro ser humano que trascendió distintas cosas en la vida o que descubrió cosas con relación a sus padres, a sus hijos, ¿no? Me parece muy importante esto. Yo soy periodista y escribo historias verdaderas. Y lo último que les cuento es que la sección se convirtió en un éxito muy grande, la gente me empezó a pedir este libro y la gente además me contaba cosas. Cuando yo llego todas las noches de Radio Mitre a mi casa, me meto en las redes y empiezo a mirar los mensajes. Y entonces leo mensajes que a mí me emocionan mucho. Todas las noches tengo mensajes de historias muy íntimas de la gente. Personas que te dicen, me quedé en el garage de mi casa o en la puerta de mi casa escuchando algo que me generó, que resolví una cosa con mi papá, o descubrí que soy manipulador. El otro día un hombre me escribió una cosa diciendo, vos empezaste a hablar de la gente manipuladora, y yo dije, nunca en mi vida yo haría una cosa así. Y después te escuché, terminé de escucharte y dije, yo hago cosas así. Entonces, me parece que también un poco el aporte es, los argentinos le echamos la culpa de todo lo que nos pasa a los demás, ¿no? Somos como campeones en eso. Este libro vuelca la camarita hacia nosotros y nos invita a mirarnos hacia adentro y a mirar cuál es nuestra parte en esta Argentina que nos toca transitar. Así que por todas esas cosas yo escribí Los Cuadernos de Laura en un año no político y lo vengo a compartir con ustedes. Que me hubiera encantado conocer a tu padre, me parece un personaje fascinante, un gran personaje realmente. Seguramente hubiera sido amigo de tu padre. Seguramente, sí. Quiero decirles que algunas de las personas que están acá, transfiguradas, están por acá sentadas. Sí, es así. Inquietante, ¿no? Las estoy viendo, es más. Inquietante. Muchas historias, ¿no? Transfiguradas. Para ponerle un poco de humor. Mucho, Fernández Díaz, hablé mucho, no sé lo cuánto hablé. De mí no. Acá no estoy yo, ¿eh? No, él no está. Digo, si hablé mucho ahora, porque no, muy bien. Yo hablo mucho, en la radio que hablo mucho. Fue demasiado. Él también habla mucho. Sí. Pero habla mucho él. Para poner un poco de picante a esta presentación, yo elegí así al azar, ¿no?
algunos títulos de este libro, que realmente yo no recuerdo, digamos, ¿no? No recuerda. No recuerdo los de qué cuadernos. tratan. Por ejemplo, el capítulo Me dejó un boludo. ¿De qué trata? ¿A cuántas mujeres, no? Nos dejó un boludo. También una boluda. Lo que pasa es que esto es un libro escrito por una mujer heterosexual, entonces tiene esa marca, ¿no? Me dejó un boludo es la historia. Sí, la voy a contar. No me sí, mires. Mira, Mirá los no, ojos. no. Cuando Le voy a contar sí. la historia. Sí. Sí. Me dejó un boludo es la historia de una amiga mía, una gran amiga mía que está por acá. Está por acá. Y un día me llama llorando y me dice, me dejó Nicky. No se llama Nicky el hombre, pero le ponemos Nicky. Mi amiga es una intelectual y salía con un boludo. Esta es la verdad, nadie le decía que era un boludo, pero era un boludo. ¿Por qué salía con este boludo? Bueno, porque estaba bueno este boludo, era muy lindo. Y mi amiga... Mira vos. Y bueno, y mi amiga... Qué raro, ¿no? Y sí, Sí, bueno, qué sé yo, sí pasan esas cosas. Y bueno, también en su intimidad también tendría otras cualidades, ¿no? Pero a ella le daba vergüenza, mi amiga estudió sociología conmigo, es una chica intelectual, viste que cuando uno va a la carrera de ciencias sociales siempre es como que se engancha con jipones, con lentecitos, qué sé yo, no es el prototipo. Hay chicos que son muy buen mozos, pero este era tostado, era medio cheto, era un tipo para mostrar. Y bueno, a mi amiga le agarró eso, lo quería mostrar, nunca le había pasado que iba por la calle y las chicas se daban vuelta para ver a este tipo. Y viste, la miraban a mi amiga como diciendo, mirá el que te levantaste, ¿no? Nunca... ¿Cuándo te dabas cuenta que era un boludo cuando hablabas? ¿Cuándo hablaba? ¿Viste la canción de Thalía, no? Hay una canción de Thalía que es así, no sé, mi hija me la canta, la canción de Thalía. Entonces, pero ella tenía una cosa de ego, ¿viste? Es, mirá lo que me levanté, ¿viste? Si no hablaba, estaba todo bien. El tema es que, claro, mi amiga tiene amigos intelectuales, amigos, qué sé yo, ¿viste? Sociólogos, y cuando iba a las reuniones, el tema es que el boludo abría la boca. Y mi amiga se quería matar. Entonces ella trataba de hablarle encima, de que no hablara mucho, de irse rápido. Bueno, la cuestión es que un día este hombre además tenía problemas económicos. Bueno, mi amiga un día van a comer, él le dice que no tiene plata, ella tiene que pagar la comida y le dice, es la primera vez que le pago a un hombre. Bueno, este hombre se quedó así, empezó a derrapar la relación y finalmente este boludo la dejó a mi amiga. Y mi amiga me llama por teléfono llorando como si le hubiera dejado el amor de su vida. Me dice, bueno, empezamos a tomar mate, a hablar, le digo, pero oíme, Julia, pero vos lo ibas a dejar a él, era una pareja. Yo traté de decirle con toda la dulzura del mundo que era una pareja despareja. Bueno, la cuestión es que mi amiga termina dándose cuenta que no le dolía que la hubiera dejado un boludo, sino que ese boludo la hubiera dejado antes a ella y que hubiera lastimado su ego. Por un momento me asustaste y creí que lo que le dolía era haber pagado la cena. La cena. No sé. Eso también le dolió, sí. Pero yo lo que quería contar con esta historia es, ¿cuántas veces lo que nos duele es que nosotros no tuvimos la audacia o no sé qué de dejar antes a nuestras parejas, nos dejan a nosotros y nos duele el ego? Lo que tenemos herido es el ego, no la pérdida de la persona en sí. Bueno, cuando mi amiga se dio cuenta de esto, nos reímos, hoy todavía nos reímos. Y no sé si leerá este hombre el libro, pero capaz que no se da cuenta. ¿Es un boludo conocido? No. Es un boludo anónimo, no. Bueno, hablando de hombres y de mujeres, a mí una frase que me impactó y está en el libro es peor un hombre confundido que un HDP. Qué gran frase. Qué gran frase. La autora de esa frase está por ahí. Está por ahí. Es un hallazgo. Impresionante. Es un hallazgo. Claro, porque ahí yo cuento un cuaderno que se llama Terroristas Emocionales, que ese es otro hallazgo, no es mío, es de otra de mis amigas. Y entonces en esa reunión estamos 4 o 5 amigas y esta amiga mía, que es como una hermana brillante, dice, chicas, yo les voy a contar un hallazgo que yo hice en todo mi trabajo de campo. Mi trabajo de campo, las citas, ¿no? Happen, Tinder, todo eso.
Divertido el trabajo de campo. Sí, sí. Muy esforzado. Y arriesgado. Arriesgado. Pero bueno, tiene un largo... Y antes también, porque somos chicas grandes todas. Antes tenía otro tipo de trabajo de campo, en boliches, todo. O sea, ahora virtual, antes era real. El ejemplar de terrorista emocional más dañino, ¿por qué más dañino? Porque ahora ya estamos apioladas de la violencia explícita. La violencia implícita, la invisible, no es tan común. Entonces, el confundido es más dañino y peligroso que el HDP. ¿Por qué? El confundido no sabe lo que siente. Un día sos la mujer de su vida, al otro día duda, no sabe. En este cuento yo pongo, en esta realidad, porque digo cuento y parece que fuera una ficción, esto es absolutamente real, el confundido le dice a mi amiga, porque ella había terminado de salir con un confundido, le dice, no dudes de mi duda. Y lo primero que le dice cuando se juntan, le dice, mira, la lleva a cenar a mi amiga y le dice, mira, yo te quiero contar algo importante. Yo hace muchos años que hago terapia. Para todo esto un sensible, apoya ni una menos, cariñoso. O sea, el tipo tiene todas las cualidades correctas. Un amor. Un amor. Él le dice, mira, yo la verdad que hace como 20 años que estoy tratando en terapia algo que me pasa. Yo me engancho y después me desengancho. Y entonces mi amiga me pregunta, ¿qué hago? Y le digo, bueno, no sé. Mi amiga siguió igual. Obviamente este hombre dudó. Después en un momento le agarró un amor total. Le decía, estoy muerto con vos. Mi amiga ahí subía, le agarraba el subidón. Después al mes volvía a dudar. Y finalmente la dejó, porque no sabía lo que le pasaba. Pobrecito. Bueno, aquí hay un capítulo inquietante que se llama Mentiras en la cama. Sí. Ese capítulo tiene que ver con nuestro programa, el programa que hacíamos con Andrea. Mesa de Mujeres. Mesa de Mujeres. Un día invitamos a una sexóloga a nuestra mesa de mujeres, que era un grupo de mujeres que comían juntas y teníamos invitadas. Invitamos a una sexóloga y la sexóloga dice, chicas, 90% de la gente, 90% de las mujeres miente en la cama. ¿Cómo miente en la cama? Sí, finge orgasmos. Pero sí, hay mujeres que están casadas hace muchos años con sus hombres, con sus maridos. Y bueno, como a las mujeres, hay muchas mujeres que les cuesta conectarse con su orgasmo, mienten, fingen. Y nosotras nos quedamos, digo, ¿y por qué van a verte entonces? Bueno, vienen a verme como sexóloga porque quieren saber. Yo no sé si dijo 90%, creo que fue menos el porcentaje. Es un poco alto. Sí, es un poco alto. Sí, sí. Claro, sí. El 90%... Hoy es sábado, vayámonos bien de acá. No, 90%, claro, de las mujeres que le iban a ver a ella como sexóloga. Claro, ahí Claro, a ella como sexóloga. Después irían por otras disfuncionalidades. Pero lo que esas mujeres querían era sentir realmente, sentir de verdad. Y creo que esto es un secreto muy bien guardado, ¿no? Como el de la multiorgásmica, que hay mujeres multiorgásmicas. En general eso es una mentira total que las mujeres les decimos a los hombres. Es así. Para hacerlos sentir más importantes. Más importantes, sí. O sea, los hombres van a encontrar muchos de estos secretos. Qué terrible. En diciembre del año pasado, mi hija Josefina, que acaba de cumplir 22 años, se fue porque decretó que quería ir a vivir a otro país y hacer una experiencia. Bueno, la verdad que nosotros a esta altura creo que la mayoría de nosotros estamos criando o auspiciando hijos globalizados, ¿no? Hijos que se van por el mundo y después cuando llega el momento de la decisión decimos, ay no, pero ¿te parece? No te vayas. Hay un capítulo que se llama La clave del éxito personal, que dice algo que por eso yo decía al principio que me interpeló y me ayudó a ser mejor persona. Hay una frase que dice, separarse de los padres, cuestionarlos incluso, es sano y necesario. Y ahí, si bien lo intuía, con esta frase
me sentí muy identificada. Esta cosa de que un hijo se quiere ir o quiere tomar distancia para después volver con un amor, un vínculo más fuerte todavía. Por haber crecido sin mi mamá y después fui mamá, muy jovencita, trabajé mucho el vínculo con mi hija y me costó mucho también. Creo que más allá de eso, que eso fue una circunstancia mía, creo que la relación madre-hija es una relación de mucha intensidad, donde es muy difícil aceptar que tu hija te ama, pero por momentos te odia. Esa intensidad, y es esta intensidad que tiene el vínculo de necesidad de separarse, es justamente para poder ser, ¿no? A veces toman distancia física, a veces toman distancia emocional, sobre todo cuando son chicas, adolescentes o jovencitas, digamos, en la primera juventud, y sobre todo con madres fuertes. Cuando yo entendí que ese era un camino necesario de mi hija y que yo la tenía que acompañar, por eso digo que las madres, yo creo que las madres tenemos que trabajar mucho sobre nosotras, muchísimo, nos tenemos que sanar primero, sanar las heridas de nuestras madres o de nuestra falta de madre, ¿no? No es que yo, digo, insisto, tenga esto resuelto, lo que siento es que yo mejoré con relación a lo que era hace 10 años, sin duda. Entonces escribí muchos cuadernos sobre la maternidad, poder entender esa dinámica, ¿no? Cómo es, para poder acompañar a mi hija y para poder... Me parece que hay algo que dice Laura Goodman, que es una amiga mía que yo quiero mucho, y que dice, para ser mejores padres tenemos que ser capaces de dar lo que no nos ha sido dado. También lo mencionas Lo que acá. no nos ha sido dado, ¿no? Digo, el ser padres o madres es una tarea altruista. Nunca vamos a recibir lo que dimos y no tenemos que recibir tampoco lo que nosotros dimos, ¿no? Es una relación dispar. No es recíproca. No es recíproca, no es recíproca. En todo caso, eso nuestros hijos le darán a sus hijos. Pero bueno, y aprender también a transitar en esa relación no recíproca es todo un aprendizaje. Ahora, estamos hablando de vínculos, hasta ahora, de vínculos femeninos. Esto es un libro que yo lo siento para hombres y mujeres, Sí. no lo siento solo para mujeres. Sí, claro, sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene muchas historias de hombres. Hay una historia, por ejemplo, en donde un hombre que es amigo mío se pregunta, es un hombre que es consultor político y que hace un coaching económico y le sugieren cambiar de auto para poder cobrar sus charlas más caras. Sí, entonces él dice, y él no tiene esos valores, pero un poco la idea de ese cuaderno es hasta dónde los hombres tenemos que deformarnos para poder ser exitosos. Tiene muchas reflexiones sobre el éxito, sobre lo que significa ser hombres en este mundo donde las mujeres nos estamos reposicionando, estamos cambiando de rol. ¿Y qué significa ser hombre en esta revolución feminista? Hay muchas respuestas sobre eso, muchas respuestas. Y después hay otra historia de un amigo mío que es médico y es un divino. Es un médico muy además amoroso y que cuando llega a su casa, en Twitter y en Facebook, es antikirchnerista, se convierte en el doctor muerte. Y empieza a insultar, ¿no? Y saca toda su ira. Y vos decís, pero este es el mismo tipo que atiende y es tan amoroso. Y bueno, viste, me confiesa Jekyll esto. y Hyde. Sí, claro. Me dice, yo antes de agarrarme un cáncer, prefiero convertirme en el doctor muerte, esconderme en un nick, porque a veces, viste, uno critica eso cuando nos insultan a nosotros, pero a lo mejor, viste, es terapéutico, ¿no? Antes de comerse toda esa ira. Agradecemos Y muchísimo. bueno, esto es lo que hacía él. Y además de paso se vengaba... Las amenazas de muerte que recibimos. No, sí, todo. bueno, él no amenaza de muerte, pero sí dice, insulta. Nosotros estamos para hacer terapia, bien, con la gente. Yo cuento historias, no digo que está bien, digo que es lo que le pasaba a este hombre y que le debe pasar a mucha gente también, de meterse con un nick falso y empezar a decir todas esas barbaridades que uno no diría nunca con su nombre verdadero. El famoso sin filtro. El sin filtro, como una cosa terapéutica. Eso es muy ¿sí? interesante, una de las cosas más interesantes de Laura, al aire, como alguien con una voz en la radio. Primero, que se puede hablar de cualquier tema, prácticamente de cualquier tema. Y segundo, que es capaz de decir cualquier cosa.
cualquier cosa. Y eso vale oro. Por ejemplo, cuando dijo que se enamoró de un tipo por la camioneta, la 4x4. No dije eso. ¿No? Él tergiversa las cosas. Eso tiene un valor impresionante. Yo no dije eso. y Que no hablando- es políticamente correcta. Es eso, ¿no? Sí. No es Sí. políticamente No. correcta. Yo Ella- dije que me Depende, en algunas intrigó, cosas sí, en otras no, sí. conocer a alguien que tenía una camioneta, no que me enamoré de él. Bueno. Estoy con unas amigas que están por acá, Bueno, cuando conocí a esa persona. fue cuando hablamos de que por qué los autos ejercían seducción en las mujeres, los autos de los hombres, ¿no? Y yo te digo, si hacemos una encuesta acá, las mujeres presentes, 99% les intrigaría conocer un hombre que tiene una camioneta. ¿Ah, sí? No digo que se vayan a enamorar de eso, que uno se enamore por eso. Eso viene después y Laura, ¿está Lili acá, la que no necesita un hombre? está la que no necesita un hombre. Sí. ¿Está presente? Que No. se ponga de pie, por favor. No. Puede ser, no sé, no veo a todo Y que el nos dé mundo, una pero clase. está en la mayoría. Es la que no necesita un hombre porque recién se separó. Sí. Sí, que dice, claro, es una amiga mía que le dedicó mucha energía a un hombre durante 20 años, y un hombre que era más grande que ella y muy exitoso, y entonces se separa y ella siente que esa energía la quiere dedicar para ella. Y entonces dice, bueno, no sé, que esto pasa muchas veces, ¿no? No sé si es que yo tengo que tener una pareja o debo tener una pareja, ¿no? Porque a veces las mujeres estamos bien solas. Hay momentos de la vida donde uno quiere dedicarse a una, cuando tenés los hijos grandes o no tenés hijos y querés dedicarlo a tu propio proyecto personal. Y la verdad que la pareja genera, o sea, uno destina mucha energía a la pareja. Y en el caso de esta amiga que dice no necesito un hombre, un título así provocador, había construido una familia ensamblada. Entonces le había dedicado mucho tiempo a sus hijos y a los hijos de su marido, se había separado y se sentía liberada. Seguro después va a necesitar un hombre en 3 o 4 años, pero en el momento que yo escribí eso me decía yo no necesito un hombre y estoy disfrutando de mi que se llama La verdad sobre el touch and go. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? Hay una verdad, de todo, en todo hay una verdad. A ver, cuente. Y porque ahora, viste, con esto de la liberación femenina, todo el mundo, las mujeres hacen touch and go, está todo bien. Viste, y me di cuenta la verdad de la milanesa. ¿Y cuál es la verdad de la Nosotros milanesa? queremos saber la verdad. Y la verdad es que yo ahí cuento la historia de una amiga mía que se reencuentra con un exnovio del cual ella estaba muy enamorada. Y se dejan de ver, él la contacta. Y entonces nosotros en nuestro grupo de amigas le decíamos, pero ¿por qué tarda tanto este hombre? Porque la contacta, ¿viste esos contactos que no se concretan? Te contacto por WhatsApp y bueno, y estoy acá, pero no te digo de vernos. Algo pasa. Entonces yo en un momento le digo, este tipo está con alguien, ¿no? Si tarda tanto. No está con alguien, lo que pasa es que bueno. Bueno, la cuestión es que este hombre finalmente se contactan y le dice que está con otra mujer, pero que tenía ganas de tener con ella un touch and go. Mi amiga tiene el touch and go y después se queda hecha pelota. Porque claro, el tipo se queda va. enganchada. Claro, el tipo se va. Entonces yo quería contar esa historia para aprovechar, para reflexionar sobre esto, ¿no? Yo creo que muchas mujeres sí pueden hacer un touch and go al estilo de los varones. Pero no todas. Pero no todas. Y entonces hay que respetarse eso, ¿no? Me parece que a lo mejor hay como una sobreactuación, ¿no? Una sobreadaptación de decir, no, está todo bien, yo tengo sexo cuando quiero y no me pasa nada. Y a veces sí me pasa. A veces sí me quedo mal. Y no está mal sentir eso, ¿no? Es simplemente estar en contacto con nuestras emociones y no mentirnos. Los cuadernos proponen eso, no mentirnos, aunque sean emociones políticamente incorrectas, aunque esté mal sentir eso, los sentimientos no tienen moralidad. No tienen moralidad. Absolutamente. Y cuando uno tiene un vínculo con alguien, cuando arranca desde el... Lo que pasa es que yo siento tal cosa, bueno, no hay... es irrefutable. Si lo sentís, Exacto. es lo que sentís, digamos. No es que cuando uno empieza un cambio de pareceres y dice, porque vos me hiciste, porque ahí invita a la discusión. Pero cuando uno arranca una discusión, digamos, un intercambio de ideas, desde el yo siento esto, a mí me pasa esto,
es irrefutable. Exacto. Sí. Si es verdadero, ¿no? Uno se choca aquí con un relato que dice, mi psicóloga me envidia. Pelota. No ¿Qué está pasó? acá, por suerte. ¿Qué pasó? Primero, los cuadernos, voy a usar una palabra que está un poco distorsionada, pero que a mí me encanta, que es nos empodera. Es decir, valida lo que nosotros sentimos y pensamos, más allá de lo que diga cualquier voz autorizada. Yo tengo muchas frases en mi escritorio, y una dice, la principal autoridad sobre mí soy yo. Lo que yo siento es importante que me lo escuche. Entonces, yo que me analicé toda mi vida, y no solamente me analicé como paciente, sino que además hice muchísimas entrevistas a psicólogos, a psiquiatras, me interesa mucho eso, y además he tenido parejas psicólogos, conozco como la cocina de eso, ¿no? Entonces, yo muchas veces siento que en las grandes ciudades de la Argentina, la gente va a terapia y le da demasiado poder a su terapeuta. Y el terapeuta muchas veces sin duda es un ser humano, tiene opiniones, tiene emociones. Entonces yo cuento ahí 2 historias en donde aparece la subjetividad del terapeuta. Es decir, cuento una historia que me cuenta una pareja mía que era terapeuta, y me cuenta que una vez él, antes de conocerme a mí, ¿no? Mucho antes, con su mujer, cuando se casa con su mujer era una gran amiga de él. Entonces va a terapia con el analista que se estaba tratando y le cuenta esta situación. Entonces el terapeuta empieza a tratarlo mal, él notaba como era analista que había como una mala onda. Y después él averigua que este analista había sido dejado por su mujer, por el mejor amigo de su mujer. Esa fue la primera vez que yo dije, acá, ¿no? Acá hay algo, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el terapeuta, y estoy viendo algunos terapeutas por ahí. Esta sensación de respetarme lo que yo siento, ¿no? Con respecto a eso. Y después otra situación, que esta me la contó una amiga mía, en donde sentía que su psicóloga la envidiaba porque mi amiga se volvió muy conocida y empezó a dar charlas afuera, y esta terapeuta quería dar charlas y no podía. ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento dispar entre el terapeuta y el paciente logra cosas que la terapeuta no? Esto yo me lo pregunto porque soy así de curiosa. Y bueno, cuento esas historias, cuento otra más que es bastante fuerte, una historia en donde una terapeuta aconseja una cosa y eso termina en una tragedia, porque aconseja una cosa a contramano de lo que pensaba la madre de un chico, ¿no? O sea, se tratan en una terapia familiar, y la mamá de un chico que quería irse a Israel a vivir a un kibutz siente que no lo tiene que dejar ir, y la terapeuta opina en contrario, y ese chico termina mal, se termina suicidando. Y bueno, entonces eso genera todo un descalabro familiar, y entonces digo, bueno, qué importante es escucharnos, y les habla alguien que hizo terapia toda su vida, me parece que es una herramienta valiosísima, pero que creo que la máxima autoridad somos nosotros, cada uno de nosotros en esto. Quería leer un párrafo muy cortito y con una pregunta al final. Este párrafo dice: aquella tarde empecé a comprender que la resiliencia, el arte de salir fortalecidos de la adversidad, también es darse cuenta de que siempre podemos poner lo malo al servicio de lo mejor, y que esa elección, la de reescribir nuestra propia historia, solo depende de nosotros. Y terminás con una frase de Boris Cyrulnik que dice: una infancia infeliz no determina la vida. Sí, ese es el final del primer texto donde yo hablo de mi infancia. Sí, porque eso tiene que ver con, yo estaba trabajando sobre las cosas que me habían pasado en la infancia y sanando dolores y todo eso. Y entonces mi analista de ese momento me pregunta: ¿cambiarías tu vida por otra? Y a mí me encantaría que cada uno de ustedes se pregunte eso. ¿Cambiarían sus vidas por otra? Yo nunca me había preguntado esto.
Entonces me quedé pensando y le dije, no la cambiaría, porque siento que todo lo vivido me trajo hasta acá. Sin duda que si yo no hubiera tenido la infancia que tuve, yo no hubiera escrito esto. Estoy segura de eso. Ni hubiera hecho todas las búsquedas que hice, ni hubiera recorrido este camino. Eso es poner lo malo al servicio de lo mejor. Y creo también que todos podemos reescribir nuestra historia, todos. Y que los cuadernos son eso, una reescritura de mi propia historia y una inspiración, una invitación para que cada uno de ustedes pueda hacer lo mismo con sus vidas. Esa es la idea.